Si ustedes van al artículo 3, siempre estamos hablando de algo que ustedes saben que somos todos. Todos los militantes de Morena nos llamamos protagonistas del cambio verdadero. Esa fue la denominación que se adoptó inclusive antes de que fuéramos partido. Y cuando el estatuto se refiere a la militancia y al militante de Morena, habla de un protagonista del cambio verdadero. Eso es muy significativo y ya lo dijeron algunos. ¿Qué tipo de cambio queremos? No un cambio de maquillaje, no un cambio de personas, no un quítate tú para que me ponga yo. No necesitamos cambio de ladrones, nuevas caras, nuevos pillos, no. Necesitamos nuevas actitudes, nuevas conductas, nuevas convicciones y nuevo modo de hacer política. ¿Y qué es la política? Solamente alguien que tenga una respuesta interesante, a ver. Alguien que me diga qué es la política, no echen rollos. Trabajando honestamente. Bueno, esa es una forma de llevar a cabo las actividades. ¿Qué es la política? Bueno, el arte de gobernar es una definición clásica. A ver, algo más. Polis pueblo, política, polis pueblo, lo demás es público. La polis es la ciudad. Sí, pero a ver, a veces se le defiende. La política es una herramienta para dignificar al ser humano. Es decir, una herramienta que se pone al servicio del ser humano y del pueblo, que es el conjunto organizado de seres humanos, de personas. Eso es un vehículo, es una herramienta, son unos medios, es una ciencia, es un conjunto de conocimientos, pero fundamentalmente es un medio para lograr una finalidad. Y esa finalidad es que todas las personas vivan con dignidad, gozando de los derechos que les corresponden como personas, con justicia y en la medida de lo posible sean felices, como dice el presidente. Entonces, ¿la política es un medio? Sí, claro. Es una ciencia, es una herramienta, es un vehículo para lograr un propósito. No es una finalidad. Por eso cuando nosotros decimos vamos a llegar a ser presidentes municipales, ¿ese ya es el fin? No, ese es el principio. Ahí empezamos. ¿Y para qué llegamos al gobierno? Para hacer triunfar unos principios que sabemos que dignificarán al ser humano. Ahí es donde se demuestra si eres capaz o no. Bueno, esa es otra. Se puede tener muy buenas intenciones y ser muy burro, como algunos, no digo nombres. Bueno, entonces, el artículo 3 habla, como dicen algunos, de la transformación por medios pacíficos, que no nos mueva la ambición al dinero ni el poder para beneficio propio. ¿Se dan cuenta? Que no nos mueva, es decir, que no sea nuestra intención para llegar al puesto, ni el dinero, ni el poder para beneficiarnos a nosotros, no nada más a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compadres, a nuestros contlapaches, a nuestros chalanes, a toda la tribu y los demás que se los lleve el demonio. Busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean. Esto lo he dicho siempre. Quien no sirve a una causa superior se ahoga en sus propios intereses. Para eso existe lo que se llaman ideales, que son pensamientos superiores, que hacen que uno tenga la capacidad de renunciar a sí mismo por los demás. Eso es de lo que se burlan a veces de nuestro presidente. Si ya está predicando este padrecito otra vez, que el amor al prójimo, que no sé qué, pues yo estoy de acuerdo porque ese es el fondo de la política y eso es lo que hay que decir y lo que nadie dice y lo que esos pillos no decían.
Ese es el servicio a los ideales, a una causa superior, que es la causa del pueblo, que es la causa de los demás. Entonces, un político que no tiene esta fuerza, llamémosle moral, ética, espiritual, como le llamemos dentro de sí, se corrompe, porque todos los seres humanos, nadie diga no, ¿a quién no le gusta vivir bien? Y lo difícil es acostumbrarse a vivir mal ya habiendo vivido bien. Pregúntenle a Duarte y esos cuates. Pero a todo mundo, muchos dicen, muchos compañeros, no, si yo he vivido pobremente, sí, nada más espera a ver el dinero. Si eran los panistas, eran honrados porque no habían podido robar. No se demuestra la honradez, sino cuando se tiene la ocasión. Lo demás son buenas intenciones y buenos discursos demagógicos. Por eso nuestro líder tiene autoridad moral, porque ha tenido oportunidad de corromperse, de venderse, de robar y de traicionar, y no lo ha hecho. Entonces, por eso yo en política tengo ese modelo, y es el que debemos tener los militantes de Morena. Ahora, si nos llegara a fallar, porque es ser humano y es persona, y todos tenemos nuestras debilidades, tampoco nos morimos, porque la lucha debe seguir. Pero sí podemos confiar en él. Asumir que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Se dan cuenta que nos repiten una vez y otra vez y otra vez lo mismo? Y algunos siguen sin entenderlo. Lo dijo José Martínez Domingo. Pues todo mundo, todos los bien intencionados. Luchar por constituir auténticas representaciones populares, como dice el compañero. No representarse a sí mismo o a su grupo de intereses, representar al pueblo, porque para eso se les elige. No permitir ninguno de los vicios de la política actual. Aquí habla de algunos, ¿no? El influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos. Fíjense, cuando llegan algunos compañeros, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Que me reelijan. Como consejero, como presidente municipal, no has visto al presidente. Yo le digo a algunos, mira si eres burro. Nada más ve lo que está haciendo el presidente de la República, haz lo mismo, no tienes que inventar. Si estás haciendo lo contrario, la militancia se te va a molestar, y con razón. Apenas empezaste a gobernar, ya te quieres reelegir. Yo lo que quiero, compañero, es que realmente me reelijan. Yo lo que quiero es que te pongas a trabajar, y yo también. Y lo de las reelecciones, pues eso suena feo, ¿no? Aquí dice, perpetuación en los cargos, uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otros. Bueno, pues ya, ustedes sabrán de muchos casos. La corrupción y el entreguismo, es decir, la traición. Pero sobre todas estas cosas, yo creo que la confusión entre lo que es mío y lo que es de todos. Este es el gravísimo veneno del neoliberalismo. Haber sembrado el egoísmo en cada uno de nosotros. Yo lo mío. Hay mucha gente que dice, yo me salvo a mí y a mi familia, y que se los lleve el demonio. Que se hunda el barco, a mí qué me importa. Y no solamente en los niveles superiores económicamente. Esto ya caló en toda la sociedad. Y además llega el político, y ¿cómo creen que empiezan los problemas? Porque yo lo he visto. Llegan muy honrados y un día dicen, oye, yo estoy trabajando mucho y ganando muy poco. Yo creo que mis desvelos merecen una justa compensación. La verdad es que haber dejado a mi familia, pues, $1 milloncito, y haber perdido amigos, pues 3 para acá. Y luego, pues, total, si de todos modos le vamos a tener que dar la obra a alguien, pues se la doy a mi cuate, lo conozco, es honrado. Eso no lo dicen, porque eso ya es muy cínico. Bueno, la afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole. Compañeros,
Todos los que llegan y dicen, aquí vengo representando a la organización fulana y tal y quiero pasarme completito a Morena. No corporativismos. ¿Qué hizo el PRI? Sector campesino, sector popular. Hoy Antorcha Campesina quiere su partido, ¿no? Es pura cooptación, utilización del pueblo, aprovechamiento de su ignorancia y tratar como borregos y faltarles el respeto a lo más sagrado que hay en un ser humano, que es la libertad. Rechazo a la subordinación o alianzas con representantes del régimen actual y de sus partidos a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas. Bueno, ya lo violamos todos, más o menos, porque lamentablemente la situación es muy complicada, pero no renunciar nunca a los principios. Si nosotros tenemos que someter nuestros principios o la relación de nuestros principios a una alianza, no. O sea, no vienen ellos a imponernos su modo de concebir la política, porque no vamos a ser comparsas de los pillos. Después no lo hicimos nosotros, pero lo hicieron ellos y nosotros cargamos con eso. Ese es uno de los problemas ahora, porque tenemos muchos gobernantes y funcionarios que no tienen nuestros principios, pero que se ampararon en nuestro membrete y llegaron y hoy gobiernan sin los principios. El rechazo a la práctica de la este es importantísimo y muchos lo han violado. Rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido. Práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Y dice lo siguiente: si existe presunción o prueba de faltas graves cometidas por un militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen y en su caso sancione, deberán acudir a la Comisión de Honestidad y Justicia. No a la denostación, no al insulto entre nosotros, para esos malditos grupos de WhatsApp que sirven para todo, sobre todo para hablar mal de todos, porque empiezan a hablar mal de unos y terminan hablando mal, y dicen, te empiezan hablando de tú y terminan hablando de ti, y así funciona este asunto. Eso está prohibido. Aquí debe regir la fraternidad y, si no es posible, siempre el diálogo para resolver los conflictos, pero nunca la difamación ni la calumnia. Y si sabemos algo, no les demos juego a nuestros adversarios. Para eso están los órganos. Desconfíen de quien habla mal de los compañeros, de quien difunde lo que sea de los demás. Con toda facilidad le llaman ladrón a quien sea, con toda facilidad denuestan, y luego ya no es posible recuperar la fama de una persona. Esas tácticas deben estar prohibidas en nuestro partido y deben ser denunciadas, porque nos dividen y retrasan el propósito, retrasan el cumplimiento de nuestros propósitos.